Bueno, buenos días para todos. En este seminario la idea es presentar un poco las indicaciones que importan para el cardiólogo clínico de la ablación de fibrilación auricular. Me basé más que nada en el consenso de ablación de fibrilación auricular publicado en el 2017, realizado por las diferentes sociedades de cardiología a nivel internacional, y de las guías europeas de tratamiento y diagnóstico de fibrilación auricular publicadas en el 2016, y las guías de la AJA del 2019. Vamos a comenzar un poquito hablando, esto más o menos todo lo sabemos, definiendo la fibrilación auricular, que es una arritmia supraventricular caracterizada por una activación auricular incoordinada, con un deterioro de la función mecánica de las aurículas. En el electro se caracteriza por ausencia de ondas P, intervalos RR variables, una longitud de ciclo auricular cuando es visible inferior a 200 milisegundos. El diagnóstico se puede realizar con electrocardiograma de superficie, como también con electrograma intracardíaco auricular, y este episodio de arritmia debe durar al menos 30 segundos para considerarse una fibrilación auricular sostenida. De los 30 segundos es importante también para cuando nosotros queremos definir una recurrencia de la fibrilación auricular después de la ablación por catéter. Para hablar un poquito de la epidemiología, la prevalencia de la población en general es de 0,95%. La incidencia, lo que quería mostrar era en este grafiquito de las tablas, que aumenta con la edad, es mucho más frecuente a edades mayores, y siempre más frecuente en el sexo masculino. El número de casos en Estados Unidos se estima que es de 2,3 millones, y en el 2050 se estima que serán unos 5,6 millones. Esto se debe al envejecimiento de la población. El riesgo se ve en las personas que tienen FA de 3 a 5 veces comparado con las personas que no tienen FA. Y un poquito de la fisiopatología, hablar de los factores de riesgo de la fibrilación auricular, al cardiólogo clínico, porque tenemos que hacer bastante énfasis en ellos para prevenir la misma, como son, lo vamos a dividir en factores modificables y no modificables. Los factores modificables son la hipertensión arterial, la obesidad, los ejercicios isométricos, las apneas obstructivas del sueño, la enfermedad tiroidea, el consumo de alcohol. Los no modificables, la edad, como ya hemos dicho, a mayor edad más frecuente tener una FA, el sexo masculino, los antecedentes familiares, la raza, la estatura alta y las cardiopatías. Todos estos factores de riesgos van a llevar a que la pared de la aurícula haya infiltración grasa, fibrosis, isquemia. Todo esto va a funcionar como un foco ectópico para reentrada y aparezca la FA, y va a haber lesión del endotelio que puede llevar a aumento de los factores de la coagulación, que puede haber aumento de la trombogénesis. Hablar un poquito de la clasificación de fibrilación auricular, la paroxística, que es la que termina espontáneamente o mediante una intervención a los 7 días posteriores al inicio, la persistente, que es la fibrilación auricular que persiste más allá de los 7 días, la persistente temprana, que es la fibrilación auricular que persiste más de 7 días, pero menos de 3 meses de duración, persistente de larga data, que es la fibrilación auricular que persiste más de un año. ¿Por qué la diferencia entre persistente temprana y persistente de larga data? La persistente temprana tiene más posibilidad de recuperar un ritmo sinusal, y la persistente de larga data tiene más, si restauramos al ritmo sinusal, tenemos más recurrencia a fibrilación auricular. La permanente, bueno, que es la fibrilación auricular que es aceptada por el paciente y el médico y que no se realizará en procedimientos terapéuticos para restaurar el ritmo sinusal. Y la silente, que se define como una fibrilación auricular asintomática diagnosticada por un electrocardiograma oportuno, o sea, puede ser una paroxística o una persistente. Un poquito de los mecanismos de la FA o las hipótesis. Daniel, perdóname. Daniel. Sí, escucho. No, la clasificación anterior es una clasificación temporal, evolutiva, ¿verdad? Hay varias clasificaciones que se pueden hacer, pero esta es una clasificación que requiere evolución en el tiempo, ¿no? Cuando nosotros vemos un paciente que tiene el primer episodio, o es el primer episodio, o cuando lo vemos en emergencia, es una fibrilación auricular aguda, o no sabemos cuánto dura, pero esta es una
clasificación que requiere tiempo evolutivo, ¿verdad? Y estas pueden ser recurrentes, paroxística recurrente, puede ser persistente recurrente, ¿está? O puede ser persistente. Muy bien, dale nomás. Hablar un poquito de la hipótesis de los mecanismos de la FA, el más aceptado que serían las múltiples ondas reentrantes que se dan a nivel de los orificios de las venas pulmonares. Otros serían descargas rápidas de focos automáticos o un único circuito reentrante, reentradas funcionales debido a ondas espiral, y otros múltiples ondas de reentrada entre el epicardio y el endocardio. Siempre que nos enfrentamos a un paciente con FA, tenemos que tener... Daniel, perdón, poné anterior. Sí. Daniel. Escucho. Acá es muy importante, es algo que ya ustedes saben, pero vale la pena repasarlo porque tiene importancia en tratamiento. Lo más probable es que sean varios de estos mecanismos que vos planteaste sean los que estén en juego en la fibrilación auricular. Y bueno, acá viene la teoría, la explicación del gatillo y el sustrato. Entonces, el gatillo son las arritmias que desencadenan la FA o que producen la FA, y esos en general, en más del 80%, son gatillos automáticos rápidos que están en los músculos de las venas pulmonares por distintas teorías, hipótesis. El músculo que está dentro de las venas pulmonares es más frágil y más arritmogénico, aunque hay otras zonas del corazón que también pueden serlo, y ese gatillo, esos focos disparan rápido y desencadenan la FA en las aurículas. Y por otro lado, el mantenimiento de la FA está dado más por el sustrato, por las múltiples reentradas en zonas funcionales y o en zonas fibróticas. Por lo tanto, cuanto más persistente la FA, más importa el sustrato y menos el gatillo. Bueno, cuando hay mucho sustrato, una extrasístole nomás puede desencadenar FA y mantenerse. En cambio, cuando hay un corazón funcional y estructuralmente sano, el gatillo es muy importante, y cuando tiene que haber mucho gatillo para que se produzca el FA, y en se mantiene o dura poco, es paroxística porque no hay un sustrato que la haga mantener. Por lo tanto, están las curvas clásicas, ¿no? Y después está la FA persistente en el medio, donde el gatillo tiene importancia y también tiene importancia el sustrato. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a encarar un tratamiento, si una FA es paroxística con un corazón funcional y estructuralmente sano, una aurícula sana, el tratamiento del gatillo es suficiente. En cambio, si la FA es persistente o es permanente, tenemos que hacer tratamientos dirigidos también al sustrato para lograr el éxito de establecer y mantener el ritmo sinusal. No alcanza con tratar los gatillos. ¿Ah? Dale nomás. Bueno, siempre que estamos frente a un paciente con FA, tenemos que tener estos objetivos en el tratamiento. En principio, controlar la frecuencia ventricular. Sabemos que una frecuencia ventricular rápida lleva a taquimiocardopatía. Otro objetivo que tenemos que tener es restaurar el ritmo sinusal. Los pacientes que tienen FA tienen mayor mortalidad, mayor riesgo de muerte súbita, peor calidad de vida. Por eso nuestro objetivo va a ser restaurar el ritmo sinusal. Luego tenemos restaurado el ritmo sinusal, mantener el ritmo sinusal. Para eso vamos a trabajar mucho sobre los factores de riesgo modificables, como hoy mencionamos, la hipertensión, la obesidad, el alcoholismo, la diabetes. Y otro de nuestros objetivos va a ser prevenir los eventos tromboembólicos, que en eso nos vamos a basar en el chat si tiene indicación de anticoagulación, sí o no. ¿Y por qué ablación de la FA y no control de frecuencia? Daniel, sí. Vamos a alternar un poquito acá, en esto. Pasar anterior. Ahí. Del tema de anticoagulación no vamos a hablar porque es un tema que creo que se trata en distintos ámbitos. Es muy importante y es uno de los objetivos más importantes del tratamiento de la FA, porque es el que más morbo y mortalidad agrega. Eso ya lo tratamos en los ambientes y ya sabemos de ese tema, o por lo menos lo podemos repasar en otras instancias. Durante toda el curso nos enfrentamos a este problema.
Con respecto a restaurar el ritmo sinusal, ¿es mejor el ritmo sinusal que la FA? ¿O no? ¿Qué opinas, Daniel? ¿Qué opinan ustedes? Pueden participar. ¿Es peor tener FA que tener ritmo sinusal o es lo mismo? ¿O es parecido? Está demostrado que en FA aumenta la mortalidad, hay mayor riesgo de muerte súbita, peor calidad de vida. Restaurando el ritmo sinusal, después voy a mostrar algún trabajo, lo que se demostró más que nada fue mejor calidad de vida. Bien. O sea, en realidad hay estudios como el famoso, ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo. El famoso estudio que ¿cómo se llama el estudio famoso del Cabana. Control de FA, de ritmo contra control de frecuencia? ¿Cuál? No, Cabana es con ablación, pero con drogas. Bueno, no me acuerdo ahora, ya me va a salir. Pero no, los estudios no han demostrado que es mejor, que se vive más y mejor controlando el ritmo que controlando la frecuencia. O sí, o han demostrado. En realidad lo que se interpreta de esos estudios, ya me va a salir el nombre del estudio ese que es más famoso que la ruda. En realidad lo que se sabe es que el problema es que, o se interpreta que es mejor tener ritmo sinusal. La mortalidad disminuye los síntomas y la mortalidad. Lo que pasa es que los métodos que tenemos nosotros para mantener el ritmo sinusal también generan mortalidad y ese beneficio se anula. Es decir, que las drogas antiarrítmicas, por ejemplo, que mantienen el ritmo sinusal, tienen su mortalidad. Y esa mortalidad que generan las drogas anula el beneficio del ritmo sinusal. Lo mismo o parecido puede ser con la ablación. Eso lo vamos a ver después, Daniel va a hablar algo de eso. O sea que es mejor tener ritmo sinusal, pero lo que no es mejor es la manera, el método con el cual nosotros mantenemos el ritmo sinusal. Por lo tanto, hay situaciones en las cuales el beneficio, AFIRM, dice Jamel, gracias Jamel, el AFIRM es un estudio muy famoso. ¿Conocen el AFIRM? Ya tiene unos años, pero en el cual se randomizaron pacientes con fibrilación auricular, edad media, 60, 70 años, más bien veterano, con factores de riesgo, y se les randomizó a control de frecuencia o control del ritmo, con drogas antiarrítmicas, cardioversión, etcétera, para el control del ritmo, y con el control de frecuencia con las drogas clásicas, e incluso si era insuficiente se podía hacer ablación del nodo B. Se siguieron los pacientes y se vio que la mortalidad y la calidad de vida era muy similar en ambos grupos. ¿Ah? Esos son pacientes, ya digo, con factores de riesgo de mayores de 60 años, y se vio que la mortalidad era muy similar en ambos grupos. Ese es un aspecto muy importante que brindó este estudio, pero además otro hecho importante que mostró este estudio era que los pacientes, aunque estuvieran más tiempo en ritmo sinusal, también embolizaban más. Embolizaban más porque en la rama del control del ritmo, el control de frecuencia era obligatorio anticoagular. En la rama del control del ritmo, o sea, mantener el ritmo sinusal, era opcional anticoagular según el investigador tomaba la decisión. Y se vio que se anticoaguló menos a esos pacientes y, sin embargo, embolizaron más esos pacientes porque tenían menos anticoagulación. O sea que independientemente del ritmo, si se controla el ritmo o la frecuencia, la anticoagulación está determinada más por los factores de riesgo que por la FA. De ahí se supo que la anticoagulación de la FA tiene que ser permanente independientemente si el paciente está en ritmo sinusal o está en FA. Entonces, ese estudio fue muy importante porque mostró que a pesar de tener los pacientes con control de frecuencia y mantenida la FA, igual la mortalidad era similar. Después se hizo otro estudio que se llama CHF-AF, con los mismos criterios, pero en pacientes con disfunción sistólica, y se vio más o menos lo mismo, que la mortalidad era parecida.
siempre y cuando se controlara bien la frecuencia cardíaca. Eso muestra el fracaso de las drogas Diego, una antiarrítmicas. consulta. Sí, cómo no. Perdón, termino el concepto. Eso muestra el fracaso de las drogas antiarrítmicas en mantener ritmo sinusal más o menos, pero a su vez en mejorar la mortalidad, disminuir la mortalidad, a pesar de mantener más o menos el ritmo sinusal. Sí, la pregunta. Yo tenía la idea pero que se comprobó con el post-hoc de la FIRM que hay mejoría sintomática en los pacientes con el control de ritmo adecuado. Claro, es un post-hoc, no es un estudio diseñado para eso. No, lo que se vio sí, lo que se vio en el estudio ese, que si vos aislás los pacientes en ritmo sinusal puro, lo que realmente se logró ritmo sinusal, esos pacientes estaban mejor en calidad de vida, incluso en cantidad de vida, pero son subestudios y son grupos que pueden tener un sesgo muy importante. ¿Tá? O sea, si analizamos solo la población ritmo sinusal y la comparás con los que estaban siempre en ritmo sinusal de ese estudio contra los que estaban en FA, se vio que esos vivían más y vivían mejor. Pero, ya te digo, es un sesgo, una población muy sesgada y no eran de intención de tratar. ¿Está? Está. Gracias. Vos acá. El otro aspecto importante es la eficacia de cómo nosotros logramos el control del ritmo cardíaco. ¿Cuál es la eficacia de las drogas antiarrítmicas? ¿Y qué drogas antiarrítmicas usamos nosotros para mantener el ritmo sinusal? ¿Qué drogas antiarrítmicas usamos para mantener el ritmo sinusal? Las que están comprobadas son la flecainida, la procainamida y... La procainamida es intravenosa y es para restablecer, no es y la para mantener. propafenona. Para No sé. mantener el ritmo sinusal. ¿Cuáles son las drogas? Flecainida, propafenona, ¿qué más? Y la amiodarona. ¿Y qué más? Sotalol. Esas son las drogas son las drogas con efecto antiarrítmico que nosotros disponemos acá en Uruguay para evitar la recurrencia. ¿Está? En Estados Unidos hay alguna otra como la dofetilida. Bien. Entonces, ¿qué eficacia tienen esas drogas para mantener el ritmo sinusal? Perdón, disculpe una pregunta. ¿Se puede, Diego? Pará. Diego, Sí, Alvarito. que primero, me parece que habría que analizarlo dentro de determinado subgrupo, porque no es lo mismo utilizar una droga en un paciente con una cardiopatía avanzada que utilizar otra en un paciente que prácticamente no tiene ningún tipo de remodelado. Bueno, está bien. Bueno, sí. ¿En qué circunstancias, en esos pacientes, cuál es la chance de mantener el ritmo sinusal? En ese distinto grupo, una FA paroxística sin cardiopatía. ¿Qué chances tiene una droga antiarrítmica de mantener el ritmo sinusal? Y en un paciente con cardiopatía y una FA persistente, nosotros lo cardiovertimos, ¿qué chance y le ponemos una droga antiarrítmica? ¿Qué chance tenemos que el paciente se mantenga en ritmo sinusal? Yo supongo que todos los que están acá en este grupo, que hay 19, todos ven pacientes con FA. Es imposible no ver un paciente con FA porque es la arritmia una enorme prevalencia, como dijo Daniel. Entonces, yo al paciente lo cardiovierto o lo revierto farmacológicamente y ¿qué chances tiene ese paciente en los distintos escenarios, como dijo Álvaro, de mantenerse ritmo sinusal? Más o menos. A ver, ¿nadie hace policlínica y sigue enfermo que hayan tenido FA? Digo, por lo menos, ¿cuál es la impresión personal de las drogas en la FA? El grado de recurrencia va a ser mayor en los pacientes que tienen cardiopatía y que ¿Qué están resfriados. porcentaje de pacientes tienen ritmo sinusal al año de haber revertido la FA? Hay números.
Nadie maneja así algún número aproximado. El silencio. El, Hablemos. el silencio eléctrico. Sí. Un 30% más o menos. Más ¿Qué? o menos. Un Todo es un 30. 30. Todo es un 30. Está Un 30 sí, un 30 no y un 30 más o menos. En la cardiología siempre es igual. 30, depende 30 mucho y también 30. de qué tanto sustrato haya, ¿no? Pero Bueno. en promedio un 30. ¿30 qué? 30% que al año están todavía en ritmo sinusal. Bueno. Los otros recurren. Hay un trabajo publicado en New England Journal hace unos años ya, donde se probaron drogas antiarrítmicas en la FA persistente, se cardiovertía al paciente y se le ponían drogas antiarrítmicas. Y al año, las drogas habituales, las drogas flecainida, propafenona, mantenían ritmo sinusal entre un 30% más o menos al año, solo un 30% estaban en ritmo sinusal. Con amiodarona llegaron al 45-50%, estaban en ritmo sinusal al año. Y la droga más potente. En FA con cardiopatía y en FA persistente, no era una FA paroxística. En la FA paroxística pasa más o menos lo mismo. O sea que las chances de con las drogas antiarrítmicas de mantener ritmo sinusal, a lo sumo, y con amiodarona, que además tiene muchos efectos adversos, llega al 50% en el año. Uno puede ver el medio vaso vacío, medio vaso lleno, pero esos son los datos que tenemos con las drogas antiarrítmicas. Bien. Y por ahora, en los últimos años no se han desarrollado nuevas drogas antiarrítmicas que logren superar estos valores. Gonzalo, ¿cuál es la pregunta? No se oye nada. Pero me escuchan un poquito, por lo menos, si no me conecto el celular. Yo no oigo nada. Gonzalo no se oye. Sí. ¿Qué otro concepto importante es que por más que la FA sea paroxística, persistente o aceptada, siempre es una enfermedad crónica? Es decir, ¿se entiende? Que está el sustrato o está el gatillo, pero siempre es una cosa que si uno no interviene tiende a recurrir. Por lo tanto, es una enfermedad latente que una vez que apareció difícilmente no vuelve a reaparecer. Nada más. Una duda que tengo, una cosa es mantener el ritmo, otra cosa es cardiovertir el ritmo. Yo tenía la idea de que en pacientes sin cardiopatía, la droga más efectiva es la flecainida, seguida de la procainamida y después la amiodarona. Y para el mantenimiento del ritmo, lo contrario. No sé si estoy bien con ese concepto. Más o menos. Las drogas antiarrítmicas logran más o menos la misma tasa de reversión. Es un poquito mejor la flecainida. Depende de cuánto tiempo de esa evolución lleve la arritmia. El problema es que lo hace más rápido. La flecainida y la propafenona lo hacen más rápido, y la procainamida también, que la amiodarona, que demora más horas. Pero la tasa de reversión anda en el 70 y 80%, dependiendo de cuánto lleve de evolución. Cuanto menos tiempo lleve de evolución, más chance tiene de éxito. Sobre todo si tiene menos de 48 horas. Si tiene más de 48 horas, ya las drogas antiarrítmicas caen dramáticamente la tasa de reversión de la flecainida y de la propafenona y de la procainamida. Y cobra más relevancia la amiodarona. La amiodarona mantiene una cierta tasa de reversión. O sea que andan entre 70 y 80% en la FA menos de 48 horas, todas esas drogas. Un poquito mejor la flecainida, pero no mucho más. Lo que sí es más rápida, la flecainida y la propafenona son más rápidas. Logran la reversión en 4 a 6 horas, en cambio la amiodarona recién empieza a las 9, 10, 12 horas. ¿Ah? ¿Alguien sabe por qué después de las 48 horas la eficacia de las drogas es mucho menor?
Puede ser porque la FA lleva a más FA y si cuanto mayor tiempo se perpetúa más. Exactamente, es por eso. ¿Qué es lo que se remodela? ¿Hay algún tipo de remodelación entonces? Sí, a nivel auricular Sí, remodelación y de a qué. nivel celular también. ¿Qué tipo de remodelación sufre? Primero y después. Mm, Es la base, mira, esto es lo más em, básico de de la FA. Cuando vos sí, tenés FA media está en los hora, gráficos, pero en este momento lo tengo. es la remodelación eléctrica primero, Es- con el acortamiento de los sí, periodos refractarios, y después con el tiempo, pero ya con el sí, tiempo es la remodelación anatómica. Ustedes vieron que los enfermos que tienen FA muy rápida desarrollan bien. taquimiopatía muchas veces, refiriéndonos a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Pero lo primero que ocasiona es taquimiopatía atrial. Lo primero que se dilata con la FA es la aurícula. También está publicado, ¿no? Después se dilata el ventrículo. Ujú. Entonces remodela eléctrico, remodela anatómico, remodela ventrículo. Esa es la secuencia. ¿Tá? Cuando nosotros, en una ablación o en un estudio electrofisiológico, el paciente tiene una FA persistente, lo cardiovertimos, o lo revertimos después de la ablación, y medimos el periodo refractario de la aurícula, en ese momento, enseguida de la reversión, es cortísimo el periodo refractario. Con el tiempo, con las horas o con los días, incluso el periodo refractario va mejorando en la medida que el paciente mantenga el ritmo sinusal. Esa es una manifestación una de las manifestaciones del remodelado eléctrico. Es decir, la fibrilación auricular genera cambios en la aurícula eléctricos que hacen mantener y tener más FA. Como dicen los yankees, atrial fibrillation begets atrial fibrillation. Y al revés también, el ritmo sinusal begets ritmo sinusal. Cuanto más tiempo el paciente en ritmo sinusal, más chances tiene de mantenerse, porque el remodelado eléctrico es reversible. Hasta cierto punto, además del remodelado eléctrico, con el tiempo pueden generarse cambios estructurales que sean irreversibles, además del sustrato anatómico, fibrosis, isquemia, necrosis, etc. ¿no? Por eso es un poquito más complicado. Bueno, ya que estamos en este tema, un paciente de 65 años, hipertenso, fumador, siente disnea clase 2, 3 en los últimos meses, es un caso no infrecuente, consulta en policlínica, ¿no? Y le encontramos una FA 120 por minuto, 100, 120 por minuto, que seguramente, no sabemos cuándo empezó, pero seguramente habrá empezado 2, 3 meses, que es lo más probable que sea la responsable de los síntomas del paciente. Muchas veces el paciente no siente tanta palpitación, siente más disnea, fatiga o otros elementos de insuficiencia cardíaca, y por eso consulta. ¿Qué hacemos con ese paciente? Obviamente que lo estudiamos, vemos si no tiene hipertiroidismo, si no tiene otras cosas, le hacemos un ecocardiograma, tiene una función normal, una aurícula dilatada levemente, lleva 2 o 3 meses de síntomas, le ponemos medicamentos para controlar frecuencia y obtenemos una frecuencia de 70, 80 por minuto. Sabemos que el objetivo es cercano a 100, ser cercano a 100 es suficiente. ¿Qué hacemos? Lo ablacionamos, lo cardiovertimos, lo dejamos en FA. ¿Qué opinan? A mí me gustaría escuchar muchas voces, no una sola voz. Diego, buen día. ¿Le ponemos, lo cardiovertimos, no lo cardiovertimos? ¿Qué hacemos? Es una FA persistente, de tiempo de evolución indeterminado, pero que suponemos que tiene 2 o 3 meses, por ejemplo. ¿Tá? Decime, sí. Creo que el abordaje, como lo abordaría yo, ¿verdad? Pensaría más en la anticoagulación en todo caso, ¿verdad? Estamos hablando de ablación, yo sé, pero La anticoagulación no la discutimos. No, pero me refiero a que la anticoagulación es indiscutible en un paciente con CHA+, más de 1,
eso lo tenemos, ese hombre, ese paciente, sea le hagamos ablación, le hagamos cardioversión, le hagamos lo que sea, lleva anticoagulación forever, siempre y cuando tenga factores de riesgo, ¿verdad? Eso es, no hay discusión en el tema, por lo menos por ahora. Veremos más adelante. Pero por ahora, paciente tiene Charbac más de 1, lleva anticoagulación. El tema es con respecto al ritmo, o mantenemos el control de frecuencia, tratamos de mantener el ritmo. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos drogas antiarrítmicas o no? ¿La ablacionamos? Es un paciente de todos los días. Buen día, Luciana Peraza habla, Diego. Hola. Con los pacientes míos así en poli, siempre el tratamiento de ablación se los planteo, y hay pacientes que quieren tener una consulta en policlínica de arritmias y los derivo, pero es un procedimiento que siempre se los planteo por lo que dijo Álvaro, que los pacientes con fibrilación auricular siempre tienen una enfermedad crónica, que en realidad, la mayor probabilidad que tienen de no, pienso yo, de no volver a entrar en FA es la ablación. Bien. Está bien, pero antes de llegar a eso, ese paciente, ¿vos te parece que iba derecho a la ablación? ¿Es la ablación el mejor método para revertir o no? ¿O para mantener ritmo sinusal? ¿O le vamos a poner drogas antiarrítmicas, lo cardiovertimos y si recurre lo llevamos a FA? ¿No lo cardiovertimos, le controlamos la frecuencia y nada más? Yo por lo ¿Qué menos hacemos con hago ese paciente? una cardioversión eléctrica. O sea, una cardioversión eléctrica. Estamos hablando de un paciente hipertenso. Y ver si mantiene el ritmo. Estamos hablando de un paciente hipertenso. Perfecto. Estamos hablando de un hipertenso, con un poquito de hipertrofia, un poquito de dilatada la aurícula, y tiene FA persistente que lleva 3 meses. Es un caso clásico ese, no es algo raro. Es un paciente habitual. O a veces encontramos un paciente que está asintomático con alguna palpitación de vez en cuando y tiene una FA. Es hipertenso, 60 y pico años, y tiene la FA que no sabemos de cuánto. Capaz que tiene hace 6 meses, capaz que hace 2 meses, no sabemos. FA persistente, no sabemos de cuánto tiempo. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿lo cardiovertimos o no lo cardiovertimos? Y si lo cardiovertimos, ¿cómo lo cardiovertimos? ¿Le ponemos drogas antiarrítmicas o no? ¿Por qué? O sea, otra pregunta puede ser, ¿a qué pacientes cardiovertimos? Para cardioversión eléctrica, y luego la cardioversión, si retoma ritmo sinusal, lo dejo con drogas antiarrítmicas. Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¿Qué drogas antiarrítmicas? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, descartado que este paciente que, bueno, si no tiene gran cardiopatía, está descartado que tenga cardiopatía isquémica, lo puedo dejar con propafenona. Y si no, amiodarona. ¿Qué chances tenés vos de que estemos sinusal al año entonces? 45% en el mejor de los casos. Ahí va. ¿Está? Bien. Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¿Harían todos eso? O sea, ¿a qué paciente? Porque vimos que los estudios nos dicen que la mortalidad es parecida. ¿A qué pacientes son? ¿A todos los pacientes cardiovertimos? ¿O intentamos revertir el ritmo sinusal y después mantenerlo? ¿O no? Una pregunta. ¿Cuál no? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. No, sí, yo en principio me plantearía revertir el ritmo sinusal a todos los pacientes. Más que nada a los que tienen disfunción diastólica, que la patada auricular puede contribuir mejor al llenado y eso en consecuencia probablemente se vaya a ver en la mejora de la hemodinamia y los síntomas. No sé, yo no conozco bien esos estudios que están hablando de los cambios en la mortalidad y la calidad de vida, pero en principio me gustaría llevarlo a un estado más fisiológico y que la patada auricular pueda contribuir. En este paciente, por ejemplo, que vos decías que es un hipertenso con hipertrofia y dilatación de la aurícula izquierda, bueno, probablemente esa aurícula esté trabajando sobre carga de presión y de volumen, ¿no? Entonces me gustaría
que la diástole pueda ser apoyada con la patada auricular. Bueno, todo eso. Perfecto. Diego. Sí, ya va, un segundo. Entonces, está bien. El problema que tenemos es que las chances de mantener el sinusal no son muy altas. Y en segundo lugar, los estudios muestran que no hay grandes beneficios. Entonces tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Los datos que hablamos recién son estándar, pero hay pacientes que tienen mucho más riesgo de recurrencia. Entonces en esos pacientes las chances ya no son 45% con amiodarona, son menos. Entonces, por ejemplo, si el paciente es muy añoso, además la expectativa de vida ya es menor, si el paciente tiene una aurícula muy enferma, si ya no es el primer episodio, sino que es un episodio, el segundo o el tercer episodio, las chances de recurrencia son altísimas. Si además el paciente tiene una cardiopatía valvular o algún tipo de valvulopatía mitral u otra, todos esos elementos aumentan el riesgo de recurrencia. Entonces uno tiene que plantearse o saber que vamos a fracasar o usar métodos más agresivos. En este caso la ablación, que es más eficaz. Entonces hay que tener cuidado. En el caso que hablamos, me parece que el objetivo sí es mantener el ritmo sinusal. Hay pacientes que en la práctica, por lo personal, yo a pesar de que no hay una recomendación exacta, no le revertimos el ritmo sinusal. Antes pensábamos que sí, que todo paciente, cuando llega con una FA, tenemos que preguntarle, ¿alguna vez lo cardiovertieron? No, bueno, pase por acá y lo cardiovertimos. Si lo cardiovertieron y ya recurrió, bueno, ahí tenemos que replantearnos. Pero no es tan así. Yo creo que hay algunos pacientes hay que tratar de mantener ritmo sinusal y muchos pacientes no tenemos porque las chances de mantener son muy bajas y vamos a fracasar. Y además le agregamos los efectos adversos de las drogas antiarrítmicas. En general, si el paciente tiene más de 3 meses de FA, conviene 3-6 meses. Si tiene más de eso, conviene poner una droga antiarrítmica antes de cardiovertir, porque así nos garantizamos que se mantiene, disminuir el riesgo de recurrencia ya desde el inicio de la cardioversión. No es ponérsela después, sino ponérsela antes, la droga. Y bueno, tenemos que asumir los efectos adversos contra el beneficio de mantener el ritmo sinusal. Y ahí es un equilibrio muy difícil. O por lo menos tratar de ver si el paciente el beneficio va a ser importante, sobre todo si está muy sintomático, el beneficio pensamos que va a ser más importante en calidad de vida. Y si el paciente está asintomático, el beneficio va a ser menor. Y después, bueno, otros factores, como dijo Gonzalo, si tiene disfunción sistólica o disfunción diastólica importantes, o síntomas por eso, por falla cardíaca, sistólica o diastólica, uno es más agresivo. Pero sabiendo que tenemos altas chances de fracasar con las drogas antiarrítmicas y a veces hay que pensar en otros métodos. Bien, Álvaro quería decir algunas cosas. Álvaro, ¿estás ahí? Sí, la pregunta es, primero, ¿terminaron ya con los slides? Porque en realidad el tema es tan vasto, es tan grande, que es muy difícil cubrirlo en un solo seminario, es decir, porque hay tantos aspectos. Uno podría ni siquiera entrar en la ablación, hablar de ablación y hablar de mantenimiento de ritmo sinusal, control de frecuencia, y podríamos pasar toda la mañana. No, por eso pregunto. Sí, no, pero ya vamos a seguir con la ablación. Yo te pregunto si terminó los slides. No, ahora viene la ablación en sí. Entonces yo que voy a hacer comentarios. Voy a hacer comentarios después. Lo único que le iba a contestar a alguien que preguntó en función de qué vos tomás las decisiones. Hay un cuadro que yo se los mandé por WhatsApp recién, les mandé varias cosas. Les mandé un trazado, les mandé una foto, les mandé un video y les mandé una figura. En la figura final es el clásico donde muestra la línea del tiempo, sobre la izquierda los pacientes que tienen mucho gatillo y poco sustrato, y sobre la derecha los pacientes que tienen mucho sustrato y poco gatillo. Y en función de esas cosas, del tiempo, del perfil de la FA, si es paroxístico persistente o permanente, no hay nada, pero digamos que es de larga evolución,
y de la remodelación de la aurícula, que uno toma las decisiones de qué conductas tomar a largo plazo. Es muy simple y está muy sencillo, es un cuadro que además uno le puede meter más cosas. Del lado izquierdo son más efectivas las drogas clase 1C, del lado derecho tenés la amiodarona, y esto es tiempo, gatillo y sustrato, y factores de riesgo. Es decir, para poder controlar la FA y mantener el ritmo sinusal no solamente está la ablación, está el tratamiento de todos los factores de riesgo, básicamente hipertensión, obesidad y apnea del sueño, que son, digamos, 3 pilares del tratamiento que si uno no los cumple, por más que vos le tires la mejor droga, le hagas la mejor ablación, no va a dar resultado, ¿no? Eso también es una cosa demostrada, que la aurícula cuando hay este índice de masa corporal aumentado, aumenta el grado de fibrosis, y cuando la masa corporal disminuye, el índice disminuye la fibrosis de la aurícula, y hay pacientes que entran solos en ritmo sinusal. Hay pacientes que entran solos en ritmo sinusal con CPAP. Es decir, hay muchas cosas a tratar para mantener una FA en ritmo sinusal. Seguimos, Daniel. Vamos, Daniel, arriba. Bueno, ¿por qué? Más que nada es hablar de ablación, y por qué la ablación de la FA y el control de frecuencia. Como ya se dijo, la FA engendra más FA, como ya dijeron, por fibrosis de la pared auricular, hay mayor morbilidad y mayor mortalidad, mayor riesgo de muerte súbita y peor calidad de vida en los pacientes que tienen FA. Lo que sí, con la ablación de FA ha demostrado que mejora la calidad de vida por disminución de los síntomas, mejora la fracción de eyección, eso después voy a mostrar más adelante algún estudio que demostró esto, y la ablación no ha demostrado que disminuya la mortalidad, los accidentes vasculares y comorbilidades. Disculpen un poco, capaz que el cuadro no se ve bien claro, pero es un cuadro que tiene las indicaciones de ablación de FA por catéter. Quería resaltar que la indicación 1A es en la fibrilación auricular paroxística, que es sintomática y es refractaria a las drogas antiarrítmicas clase 1 y 3. Esa tendría indicación 1A de ablación por catéter. Luego en la persistente, también es razonable considerar la ablación por catéter cuando no responde a drogas, ¿no?, antiarrítmicas y está sintomático. Y otra que quería acá destacar de este cuadro es en los pacientes que tienen FA sintomática, que tienen una fracción de eyección reducida. En esos también sería, que no responden a drogas antiarrítmicas, sería razonable la ablación de la FA. También hay un estudio que demostró que disminuye la mortalidad y mejora, disminuye la mortalidad, mejoran los síntomas y mejora la fracción de eyección. En este cuadrito acá podemos ver las indicaciones de ablación de FA por catéter. Siempre que en la FA sintomática, paroxística, que no responde a drogas, va a tener una indicación 1 de ablación por catéter. En la FA sintomática persistente, que no responde a drogas, va a tener una indicación 2A de ablación por catéter. Y en la larga duración, o sea, persistente, larga duración, que no responde a drogas, tiene una indicación 2B de ablación por catéter. Para hablar un poquito de la indicación de ablación de FA por cirugía, siempre que tengamos una cirugía de la válvula mitral, en esos pacientes que tienen una FA sintomática, tienen una indicación 1 de ablación de la FA durante la cirugía, para cualquiera de los tipos. Y en los pacientes que se van a realizar otra cirugía cardíaca, ya sea por revascularización o cirugía de la válvula aórtica, en esos pacientes que tienen una FA sintomática, se puede considerar también la ablación, o es razonable considerar la ablación de la FA durante la cirugía. Y las indicaciones de ablación de FA a nivel de una cirugía que sea indicada para ablación de FA, creo que en el Uruguay no se, por lo menos no se practica, pero en otros lugares sí se practica.
En la FA paroxística, que es sintomática, no responde a drogas, tendría una indicación 2B de ablación quirúrgica. En la persistente, que no responde a drogas, tendría una indicación de ablación de la FA, y la de larga duración, que no responde a drogas, también tendría una indicación 2A, o sea, sería razonable considerar la ablación quirúrgica de la FA. Creo que en el Uruguay no se realiza, Diego, ¿puede ser? Es raro, en el mundo cada vez más raro también. Operar solo por la FA es excepcional. En Uruguay no, yo conozco, no hay ningún caso, pero en el mundo tampoco, cada vez menos se plantea esto, porque la ablación ha mejorado los resultados en estos pacientes, y entonces abrir el pecho al paciente solo por la FA parece que puede haber algún caso, pero es excepcional, ¿no? También en el mundo. Bien. Y esto es mostrarle, es un cuadrito de la guía europea del tratamiento de la fibrilación auricular. Nada más quería mostrarle que es un poquito más de lo mismo, que en pacientes que tienen FA sintomática, que no, con el control del ritmo no mejoran los síntomas, y fracasa el tratamiento con las drogas antiarrítmicas, tendría la indicación también de ablación con catéter 1A. Este es uno de los estudios, el estudio Cabana, que es un estudio multicéntrico, que incluyó 2.204 pacientes. La edad media fue de 68 años, 63% fueron hombres, y 43% tenían FA parasítica, y 57% FA de seguimiento fue de 48 meses. A estos pacientes se les aleatorizó, a pacientes que se les hizo ablación de la FA por catéter, y a los otros pacientes se les realizó tratamiento antiarrítmico con fármacos, y lo que se llegó a la conclusión que entre los pacientes que se realizaba ablación con catéter, comparado con el tratamiento médico, produjo mejoras clínicas importantes y significativas de la calidad de vida a los 12 meses. Sin embargo, no fue superior a los fármacos para los resultados cardiovasculares primarios, como muerte, accidente vascular y hemorragia grave. Solo se demostró que había mejoría de la calidad de vida. Daniel, estos son pacientes, no son los pacientes de FA paroxística jóvenes o sin cardiopatía, son pacientes muy parecidos a los que se estudiaron en el estudio AFIRM, es decir, pacientes que podrían andar bien con control de frecuencia o con control de ritmo, y que tienen algún grado de factores de riesgo cardiovascular y algún grado de cardiopatía. Entonces esos pacientes mayores de 60 años, que podían andar bien con cualquiera de los tratamientos, con ablación o con drogas antiarrítmicas, y con ablación o con control de la frecuencia, entonces se los randomizó, ¿tá? Y con el espíritu, bueno, podemos mejorar sí o no la calidad de vida, los síntomas, pero el objetivo era ver si se podía demostrar una disminución de la mortalidad en esos pacientes en un seguimiento creo que de 5 años, un poco más. Y lo que se vio es que no se encontró una reducción de la mortalidad, específicamente en este grupo. En realidad, lo que se vio es un estudio que tuvo algunos cambios ahí en el diseño, pero se vio en realidad que los pacientes, en la intención de tratar, no hubo disminución de la mortalidad, pero hubo un cruzamiento más o menos importante de pacientes, y los que realmente se ablacionaron, o sea, a los pacientes tratados realmente, los que se ablacionaron, sí disminuyó la mortalidad. O sea que el paciente que se hizo efectivamente la ablación y se mantuvo el ritmo sinusal, esos pacientes disminuyeron la mortalidad. Pero ahí vienen todas las críticas de que no era un análisis de intención de tratar, sino que está el sesgo de los pacientes que realmente se trataron y el sesgo de los que mantuvieron el ritmo sinusal. O sea que el valor de ese hallazgo es muy relativo. El hallazgo más aceptado, o el hallazgo científico, es analizando los pacientes de intención de tratar, y fue que no se demostró una disminución de la mortalidad con la ablación comparado con control de la frecuencia cardíaca, ¿tá? O sea que la expectativa que había en este estudio quedó trunca en ese sentido. Se mejora la calidad de vida, pero no la cantidad de vida. Habrá que hacer otros estudios más dirigidos para definir exactamente
si los pacientes que mantienen remoción universal se mejoran, como sugiere el análisis de los pacientes realmente tratados. Muy bien. Otra cosa que demostró este estudio que también fue que los pacientes que se ablacionaban por catéter tenían menos recurrencia a la fibrilación auricular, ¿puede ser? Sí, sí, sin duda, francamente. Pero eso no se tradujo en un beneficio en la mortalidad. Sí en los síntomas, pero no en la mortalidad. Quería destacar también de la guía de la baja del 2019, donde ya consideran razonable la ablación de la FA por catéter en los pacientes que tienen una FA sintomática y tienen una fracción de eyección reducida. En esos pacientes es considerable la ablación de la FA. Uno de los estudios que demostró esto, Castle, donde se randomizaron pacientes que tenían con FEBI severamente disminuida, una FEBI menor del 35%, todos tenían implantado un cardiovertilador, y a esos pacientes se lo aleatorizó para un grupo recibía la ablación por catéter y el otro droga antiarrítmica. En el grupo que se realizó ablación con catéter había reducido significativamente la tasa de mortalidad general, reducía la tasa de hospitalización por descompensaciones y mejoraba la presión de eyección del ventrículo izquierdo en comparación con la terapia médica. Por lo tanto, entonces, es razonable la ablación por catéter en los pacientes que tienen una FA sintomática y FEBI reducida. Hay otros estudios también previos, este fue un estudio randomizado, hay otros estudios previos también y posteriores que muestran los mismos resultados. El problema es complejo el tema, porque en realidad, cuanto más cardiopatía hay, más aurícula más afectada, más remodelado anatómico, fibrosis y menos chance de eficacia. Incluso en este estudio lo que se mostró es que los pacientes, lo que disminuía era francamente el burden, o sea, la cantidad de FA. Muchos pacientes recurrían, pero tenían mucho menos episodios, mucho menos FA que después de la ablación que antes. Y eso determinó un cambio, una disminución significativa en la mortalidad. Es interesante, porque sabemos que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pocas cosas, o cada vez es más difícil disminuir la mortalidad, pero sí la ablación ha demostrado en nuestros estudios que puede tener su lugar. ¿En qué pacientes uno plantearía? A su vez, cuanto más remodelado hay de la aurícula, más afectada está la aurícula, uno tiene que hacer más cosas para tratar el sustrato y la ablaciones más extensas y agregar otras cosas que en la ablación que no se sabe muy bien todavía su real efecto, y es un tema de discusión. O sea, es un procedimiento más complejo y con más tasa de recurrencia, pero realmente puede tener un impacto en la mortalidad. ¿A qué pacientes uno debería pensar? Esto es una opinión personal. ¿En qué pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica uno debería pensar en FA? Yo, en lo personal, pienso que cuando el paciente está en sinusal y instala la FA, un paciente que tiene disfunción sistólica severa y que agrega FA, bueno, ahí estamos en el momento, porque recién empieza la FA, o por lo menos ahí recién la detectamos. En segundo lugar, que no sea muy añoso, porque los cambios, sabemos que estos cambios tienen impacto a mediano y largo plazo. Entonces, un paciente muy añoso, además que tiene más chance de recurrencia, no sería el más candidato. Y si la FA lleva mucho tiempo instalada, tampoco es el mejor candidato, porque los cambios, remodelado eléctrico y anatómico puede ser muy importante. O sea, un paciente que está en seguimiento con disfunción sistólica, que no es muy veterano, y que agrega FA y eso agrava los síntomas o no, ese es un candidato bueno para hacer ablación, porque uno piensa que puede tener un impacto y puede tener un resultado aceptable, ¿no? Bien. Seguimos, Daniel. Y un poquito para hablar de la técnica de los FA, que tiene una efectividad de 60-80%. Existen diferentes estrategias para el aislamiento eléctrico de diferentes focos. El más conocido, el que se realiza más frecuentemente, es el aislamiento de las venas pulmonares. También puede ser una estrategia aislar los apéndices auriculares, en otros aislar la vena cava superior. Como vemos acá en este esquema de acá abajo, podemos ver
los plexos ganglionares que tienen relación con las venas pulmonares. Al ablacionar, aislar las venas pulmonares, también se dice que se estaría aislando los plexos ganglionares, que a veces hay hipótesis que los plexos ganglionares funcionarían como gatilladores de las arritmias. En este esquema de acá, en rojo se ve donde son los sitios más frecuentes de los focos de fibrilación auricular, en verde los sitios menos frecuentes, un poquito para mostrar por qué a veces también aísla la vena cava superior, que también puede ser otro foco de fibrilación auricular. Se puede realizar mediante ablación secuencial, punto por punto, con radiofrecuencia, o mediante lesiones lineales que rodean las venas pulmonares, o mediante ablación con criobalón, con resultados similares para las diferentes técnicas. No sé si querías decir algo de acá, Diego, o Álvaro. El objetivo más importante, y lo que se sabe que es más importante, tanto en la FA persistente como en la FA paroxística, el objetivo y el aspecto más importante es el aislamiento de las venas pulmonares. Cuanto más antral, es decir, más lejos del ostium, mejor. Y eso, como vos dijiste, implica aislar los focos ectópicos que pueden salir de las venas pulmonares, pero también modificar el sistema nervioso autónomo a través de la ablación de los ganglios y también modificar el sustrato. Entonces, ese tratamiento que es el aislamiento de venas pulmonares es clave, es el hecho más importante. Hay que hacer un excelente aislamiento de las venas pulmonares. Y además las recurrencias están relacionadas en general con reconexión o con personas que no se aislaron bien. Por lo tanto, es clave ese tema. Que no es solo aislar el foco de la pulmonar, como vos dijiste, sino que implica otras cosas más, pero ese es el método. Después hay otras cosas que uno puede hacer coadyuvantes que tienen menos base científica y que, o por lo menos tienen menos evidencia. ¿tá? Es decir, que todavía no se sabe de su real uso, pero como dijiste, el aislamiento de la orejuela, hacer lo que se llama un box posterior de la aurícula izquierda, como sería la imagen de la tercera imagen de la derecha acá arriba, que vos mostraste, entonces uno aísla las 4 venas pulmonares y después cierra arriba y abajo, quedando aislada también la cara posterior de la aurícula derecha. Otra vez buscar los potenciales refraccionados, pero eso ya se vio que no tiene gran valor. Y hay después buscar los gatillos extra venas pulmonares, o sea, otros gatillos que no son de las venas pulmonares. Eso parecería que tiene cierto valor, aunque todavía no está demostrado del todo. Y bueno, hay distintas técnicas, mente y otras cosas, pero lo más importante siempre es el aislamiento. ¿Está? Bien. Okay. Dale nomás. Y bueno, la ablación por FA, ya que es una maniobra invasiva, nos presenta, puede tener sus complicaciones. Acá puse un cuadrito con las complicaciones más frecuentes. Un 5 a 7% de los pacientes sufre complicaciones graves tras la fibrilación auricular con catéter. Un 2 a 3% tiene complicaciones potencialmente mortales. La mortalidad por el procedimiento es menos de 0,2%. Puede haber daño esofágico en menos del 0,5%. Puede haber ACV o taponamiento cardíaco en el 1 o el 2%. Complicaciones graves como la estenosis de la vena pulmonar es menos del 1%, parálisis persistente del alofrénico es entre el 1 y el 2%. Y luego otro tema sería la anticoagulación luego de la ablación de la FA. Perdóname, pasar al anterior, Daniel. Sí. Daniel. Es muy importante tener en cuenta que este procedimiento no es una ablación habitual, ¿no? Es decir, primero, como vos dijiste, se puede usar para el aislamiento o para mejorar el resultado del aislamiento, o la crioablación o la ablación con radiofrecuencia. Inicialmente usábamos el catéter lazo circunferencial para mapear cada ostium y alrededor de él hacer la ablación. Actualmente, ya hace unos años, usamos un sistema mapeo tridimensional que nos permite tener mejor conocimiento de la anatomía de la aurícula izquierda y lograr mejor resultado. Pero obviamente que la ablación de FA no es igual que una ablación de una vía accesoria, una taquicardia nodal o un flúter típico. Es una ablación más compleja, que lleva más tiempo, que se ha estandarizado mucho y que actualmente en el mundo se ha logrado disminuir los tiempos
tiempos, y segundo, disminuir los tiempos de ablación y también disminuir la irradiación. Cada vez se usa, al usar mapeo tridimensional, se usa menos radiofluoroscopía, e incluso muchos laboratorios, no acá en Uruguay todavía, pero sí en el mundo, hacen ablación de FA sin rayos o mínimamente rayos. Entonces, eso ha mejorado algunos aspectos. De todas maneras, es un procedimiento que también tiene, como vos dijiste, complicaciones que algunas pueden ser serias, que la mayoría son tratables y se resuelven, pero hay que tener cuidado, hay que tener el concepto de que los riesgos son un poco mayores que una ablación convencional. Específicamente, la fístula atrioesofágica, la perforación, es una complicación casi mortal, que sucede en 1 de 1000 o menos. Por suerte, todavía a nosotros no nos pasa. Uno toma muchas precauciones para evitar eso, porque la cara posterior de la aurícula, como ustedes saben, está al lado del esófago. Y cuando uno quema en las partes posteriores de la aurícula, puede dañar el esófago y eso manifestarse 1 semana, 2 semanas después de la ablación como fiebre, ACV, e incluso ACV por pasaje de aire del esófago a la aurícula y embolia aérea. Fiebre por infección esofágica, no sé bien el mecanismo. El hecho es que eso puede ser mortal o puede requerir una esofagectomía de urgencia, etcétera, etcétera. Eso es un hecho grave que sucede más o menos en 1.000 o más, o 1 en 2.000, yo qué sé. Después, el ACV actualmente cada vez es más bajo, porque se anticoagula mucho, el paciente no se suspende la anticoagulación. Perdón, para evitar la fístula atrioesofágica, o para tratar de disminuir el riesgo, no se puede evitar, lo que hacemos es monitorizar la temperatura del esófago. Entonces, cuando hacemos la aplicación de radiofrecuencia, si tenemos un termómetro en el esófago, una sonda, un termómetro, si aplicamos cerca de ese primero lo reparamos anatómicamente, porque es radioactivo. Segundo, si aplicamos cerca de él y vemos que aumenta la temperatura, ahí dejamos de aplicar. Segundo, se aplican intensidad más baja dentro de la cara posterior que en la cara anterior. Y tercero, a veces se puede hacerlo, es mover el esófago un poquito cuando queremos aplicar una zona que está muy cerca, con una sonda transesofágica o con algún tipo de dispositivo. O sea, hay varias cosas que tratan de minimizar ese riesgo, pero el riesgo existe. Otra complicación, la ACV ya dijimos que es menor porque tomamos muchas precauciones con el tema del manejo de las sondas y de las vainas, y a su vez usamos anticoagulación intensa durante todo el procedimiento. Previa, o sea, no se suspende el anticoagulante durante el procedimiento oral, para el procedimiento, y además le agregamos heparina intraprocedimiento. El taponamiento sucede en cerca de un 1%, capaz que nosotros tenemos un poquito más, pero bueno, se trata en más del 95% de los casos se trata con drenaje y reversión de la anticoagulación con protamina. Y en general es suficiente. La parálisis del nervio frénico es cada vez menos frecuente, y después la estenosis de las venas pulmonares también es cada vez menos frecuente, porque como hacemos ablación más antral, más cerca del lado auricular que del ostium, entonces es menos frecuente, ¿tá? Y bueno, después las complicaciones vasculares que pueden suceder, pero que en general no son tan importantes. Muy bien. Seguimos, Daniel. Y bueno, un poco para hablar de la anticoagulación, luego de la ablación no está muy claro hasta cuándo se recomienda mantenerla. Los que tienen chat bajo, ¿no? En los que tienen chat de 2 para los hombres o 3 para las mujeres se recomienda mantener la anticoagulación. Y no tiene que ser el deseo de un paciente para eliminar la necesidad de anticoagulación a largo plazo por sí solo, no debe considerarse un criterio para la selección de ablación. O sea, no está indicada la ablación para suspender la anticoagulación, sino todo va a depender del Chagas-Bach. Si no está muy claro, creo, hasta cuándo mantener la anticoagulación luego de una ablación en el paciente que tiene Chagas-Bach bajo, puede ser, digo, en algunos lados dice 2 meses, otros lugares dice 3 meses. La recomendación son a 3 meses.
es decir, si el chargeback es menos de 1, se suspende la anticoagulación. En los pacientes que tienen chargeback más de 2, de 2 o más de 1, entonces, a pesar de la ablación, se mantiene indefinidamente la anticoagulación. El concepto más importante que es el que vos decís ahí, por ahora no se ha demostrado que la ablación disminuye el riesgo de embolia. Por lo tanto, la anticoagulación no depende de la ablación. Hay indicios de que la ablación disminuye el riesgo de embolia, pero todavía no se ha demostrado así fehacientemente, y por lo tanto, la anticoagulación después de la ablación, después de 3 meses de la ablación, hasta 3 meses es obligatorio, diríamos. Hay algunos que dicen que es menos, pero 3 meses es lo más estándar. Después de los 3 meses, depende del chargeback. Si el chargeback es bajito, se puede suspender, y si el chargeback es alto, o más de 1, hay que mantener la anticoagulación indefinidamente, independientemente del resultado de la ablación. ¿Tá? Es decir, nosotros para la ablación se hace, el paciente tiene que estar anticoagulado desde un mes previo con nuevos anticoagulantes no se suspende para el procedimiento y se sigue después del procedimiento y hasta 3 meses. Si el paciente chargeback era bajo, se anticoagulan a todos los pacientes. Chargeback bajo o alto para la ablación. Si el chargeback es menos de 1, a los 3 meses de posablación se suspende, y si el chargeback es más de 1, se sigue con la anticoagulación indefinidamente. ¿Tá? Eso es lo más estándar. Además, previo a la ablación se hace un transesofágico. Eso puede ser discutible en algunos pacientes, pero lo más adecuado es hacer un transesofágico el día previo o los días previos y confirmar que no hay trombos en la aurícula izquierda, en la orijuela, porque nosotros vamos a trabajar con catéteres ahí adentro y el riesgo entonces puede ser de desprender algún coágulo que esté ahí. ¿Tá? Entonces hay que estar lo más seguro posible que no hay trombos. Además de anticoagular un mes previo, hay que hacer un transesofágico los días previos o el día previo. ¿Tá? Bien. Y ahora para presentar, no sé si... Antes de Daniel, antes de seguir, Álvaro mandó ahí en WhatsApp unas imágenes muy interesantes, capaz que las puede mostrar y comentar. Álvaro, ¿estás ahí? Un video. Sí, estoy acá. Si quieren, si abren el WhatsApp, lo miramos ahí. Hay una foto, ahí arriba hay un tratado, después una foto y después hay un video. El video lo que muestra es la tinción. ¿Querés que Álvaro, intento compartirlo? ¿Querés? Sí, yo hacé como quiera, yo no sé cómo hacerlo desde acá. Pero utilizalo y compartilo. Voy a hacer Mientras tanto, yo voy a ir explicando. Tenés que dejar de compartir. Voy a ir explicando en el WhatsApp qué es lo que se ve. Es muy simple, se está tiñendo algo. Dale. Hay una cavidad ahí que se tiñe, y no se mueve mucho nada hasta que al final se empieza a mover. Lo que se tiñe en primera instancia es la aurícula izquierda con las venas pulmonares. ¿Tá? Y se observa en la vena pulmonar superior izquierda un catéter circular, que es el catéter lazo, que está metido en la vena. Es decir, y esta tinción... ¿Ahí lo están viendo? Déjame terminar. Álvaro, ¿se ve ahí? ¿Pero lo ves ahí o no? Pará, estoy en WhatsApp. Ahí se ve. Ah, bueno, pero a ver, ¿se ve en la pantalla del Zoom? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bien. Hay que darle, bueno. Se tiñe toda la aurícula izquierda. Sí, parte yo le del... doy. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se puede observar tinción de una cavidad que es por mediante angiografía con catéter de pigtail.
se tiñe toda la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Hay catéter colocado en la vena pulmonar superior izquierda, hay un catéter colocado en el seno coronario, que es la línea divisoria entre la aurícula y el ventrículo, como se puede ver. El ventrículo prácticamente no se rellena hasta el final, y prácticamente no hay actividad ventricular. Esto es porque se hicieron 4 ampollas de adenosina durante la tinción para provocar bloqueo AB y lograr que toda la aurícula se tiña y no se vacíe. ¿Está? Bueno, eso básicamente es una de las maniobras que se hace para identificar anatómicamente esto, porque el éxito de la ablación básicamente depende de la anatomía. Una vez que uno ha tenido una curva de aprendizaje, la limitante es lo anatómico, es poder entrar a la vena, es poder identificar la vena, es saber dónde está la orejuela, si la orejuela es muy grande, si el espolón anatómico que entra orejuela y vena pulmonar izquierda, digamos, nos direcciona el catéter. Entonces hay que definir muy bien la anatomía, por eso es que para la ablación yo prefiero tener una tomografía que me defina si hay ostión común, cuántas venas pulmonares hay, cómo llegan, los ángulos, los diámetros. Todo eso tiene que ver con el procedimiento. ¿Ah? Eso es una de las cosas que se ve. Y después mandé una imagen de un modelo, una foto, en el cual... ¿Vieron ahí ese catéter circular, no? Es el catéter circular o lazo que se llama, que está en este caso metido en la vena pulmonar. Ya lo dije. Izquierda. Superior izquierda. Bueno. Probablemente haya un ostión común porque salen las ramas de la inferior y para la superior de un mismo tronco. Luego... Acá, esta foto, Álvaro, ¿esta foto querías mostrar? No. Sí, es la foto del... No, la foto de más abajo. Va. ¿Esta? No, más abajo. ¿Esta? Esa es una foto que muestra los 2 anillos, tricuspio y mitral de frente, para que vean cómo está el septum interauricular, por donde vamos a tener que pasar, cómo es la orejuela izquierda y la orejuela derecha. En el medio se pasarían los grandes vasos que están retirados, y la vena, lo que se ve atrás, es la vena cava superior. ¿Ah? Esto para tener una idea de cómo es la disposición de los anillos, las orejuelas y la vena cava. ¿Ah? Esa es la cava, la orejuela derecha, marcala, Diego, orejuela derecha, ahí, y orejuela izquierda. Mitral, ¿esa es la aurícula? acá. Sí. Aurícula izquierda. La orejuela. El plano mitral. Orejuela, hacia adelante. Y un pedazo de ventrículo que está colgando hacia abajo, con las cuerdas tendinosas de la mitral. Que se ven ahí, eso, exactamente. Digo porque la anatomía es una pieza clave y fundamental de esto. Hay arritmias que son muy, muy dependientes de la anatomía. No hay ninguna que dependa menos de un 50% y esta anda arriba de un 75%. Y el flúter es un 100%. Así que ese es un poco la... Dejo de compartir ahora y compartí vos, Daniel. Daniel, ¿estás ahí? Estoy acá. Vas a mostrar el caso. Entonces, compartí pantalla. Vamos. Diego, son 9 menos cuarto. 10 menos cuarto, digo. Álvaro, ¿seguís ahí? Dale. Sí, yo estoy conectado, pero en forma intermitente. No me pongas de coanfitrión. Porque no. Estaba Daniel no puedo Martínez. grabarse. Si quieren ver este caso clínico. Está grabando igual, está grabando. Tranquilo que está grabando. Bueno, vamos.
Bueno, este es un paciente de 71 años, sexo masculino, con antecedentes personales de hipertensión en tratamiento con régimen hiposódico, telmisartán, 80 miligramos al día, adecuado control de cifras tensionales. Sin otros antecedentes a destacar, como antecedente de enfermedad actual, tiene una historia de palpitaciones que aumentan en frecuencia y se realiza diagnóstico de FA parasítica. No, en el momento de la consulta tenía un electro con electrocardiograma con ritmo sinusal, con PIPR normal, con QRS fino, y QT normal. Un ecocardiograma que tenía ventrículo izquierdo de dimensiones normales y espesor parietal normal, una FEBI normal y una aurícula izquierda levemente dilatada. Estaba en tratamiento con propafenona 300 miligramos día, bisoprolol 10 miligramos día y anticoagulado con dabigatran 150 miligramos cada 12 horas. A pesar del tratamiento, el paciente persistía con episodios de FA muy sintomáticos, y las preguntas que surgen de este caso son si suspende la propafenona o inicia amiodarona, aumenta dosis de propafenona, plantea aislamiento de venas pulmonares, ablación del nodo auriculoventricular y colocación de marcapaso. No tenemos Zoom, no me avivé de las preguntas, no la puse. ¿La pusiste vos, Daniel? No. No le puse, No, yo tampoco. Así que repasar el caso de vuelta y mientras van planteándola. Es un hombre de 71 años con antecedentes de hipertensión, que tenía diagnóstico de FA parasítica, que estaba con drogas antiarrítmicas con propafenona 300 miligramos día, bisoprolol 10 miligramos día y anticoagulado, y a pesar del tratamiento antiarrítmico, el paciente persistía con episodios sintomáticos de FA. ¿Cuál sería nuestra conducta? Si cambiar las drogas antiarrítmicas, plantear el aislamiento de las venas pulmonares. No sé si alguien quiere decir algo del caso. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, sí. Ah. ¿Diego? ¿O Álvaro? Parece que Diego se fue. Lo que se hizo en Estoy este acá, paciente, pero estoy bueno, en forma irregular. ¿Alvarito tiene que estar ahí? ¿No está Alvarito ahí? Bueno, si no, igual yo les comento. Este caso uno podría... ¿Cómo es el ecocardiograma del paciente? tiene ventrículo de dimensiones normales con FEBI normal y una aurícula izquierda levemente dilatada. Perfecto. Este puede ser parecido al que hablamos hoy. Sí. Este paciente, en realidad, podríamos pasar a amiodarona. Podemos darle amiodarona e intentar revertir la arritmia o ver si mejora disminuye la tasa de arritmia. Así que podría ser sabiendo que vamos a pasar de un 30% a un 50% de tasa de éxito al año. Ese podría ser un planteo. La otra posibilidad es ir directamente a la ablación. Pero bueno, esas son las posibilidades. Sí, pero, a ver, ¿por qué, Daniel, vos qué le harías? Bueno, una de las posibilidades, como dice Diego, es cambiar el tratamiento antiarrítmico. Elegí una. Podríamos hacer el aislamiento de la vena pulmonar. ¿En qué te basás para decir eso? Y en que vamos a mejorar el paciente, el problema que tiene ahora que son los síntomas, más que nada, y con el aislamiento de venas pulmonares es lo que voy a
tratar de mejorar en nada la calidad la calidad de vida del paciente. Perfecto. O sea que te estás tomando en cuenta la inefectividad del tratamiento hasta ahora, ¿no? Sí, Tenés 2 drogas encima sí, y tiene múltiples episodios. No tiene un remodelado importante desde el punto de vista anatómico, o sea que, digamos, es un candidato que si vos mirás el gráfico que yo mandé, estaría más del lado de los gatillos que del sustrato. ¿Cierto? sí. Bien. Y por lo tanto las posibilidades de éxito son mayores. Es así, es simple, digo. No es tan complejo. Bueno, en este paciente se decidió realizar aislamiento de las venas pulmonares con mapeo electroanatómico con sistema de NAV-Sensei. Se le hizo angiotomografía de venas pulmonares como referencia y la evaluación se consideró exitosa sin complicación. Se mantuvo tratamiento post-ablación con anticoagulación, bisoprolol y propafenona 300 miligramos día. En el control, acá pues muestro cómo se hizo el aislamiento de las venas pulmonares. En el control de un mes, refiere episodio de palpitaciones, se aumenta la dosis de propafenona a 600 miligramos día y a los 3 meses del procedimiento consulta por nuevo episodio de palpitaciones y se realiza un electrocardiograma, donde estaba en NFA, ¿no? Entonces, la pregunta sería si sustituye la propafenona por amiodarona, aumenta dosis de propafenona, o plantea nuevo procedimiento de aislamiento de venas pulmonares o ablación de nodo B con colocación de marcapaso. ¿Hay votación? No, no la puse para votar, no. A ver, alguien que aventure una opinión. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué haces, flaco? ¿Todo bien? Cada vez mejor. ¿Cuánto tiempo pasó entre el procedimiento y los síntomas? 3 meses. Yo creo que suspendería la propafenona y le iniciaría amiodarona. ¿Y cuál es tu expectativa? Y que con la amiodarona aumentase un ¿Baja? poco la... ¿Sí? ¿Baja, moderada o alta? Y por lo menos moderada. Moderada. Es decir, cambias un 30 por un 40. Sí, 45, 50, ahí va. No. Hay alguien que... No está mal, por supuesto, ¿no? En general, lo que se tiende a hacer en el mundo es hacer un segundo procedimiento. ¿Por qué? Porque aumenta mucho la tasa de efectividad del procedimiento. Si en un primero estás en 70%, con un 30% de recurrencia, en un segundo subís casi un 87%, casi un 90% de efectividad a largo plazo. Entonces, nosotros tenemos, digamos, a no ser que haya algún impedimento, tenemos por norma, y de hecho cuando hablamos la primera vez con un enfermo y le planteamos la posibilidad de una ablación, siempre le decimos que hay 30% de chances de tener un segundo procedimiento. O sea que en general, y eso es lo que se hace en muchos servicios a gran escala en el mundo. Se plantea el primero y se deja conversado un segundo. Bueno, en este paciente lo que se hizo fue, se hizo un nuevo procedimiento de aislamiento de venas pulmonares. El procedimiento fue exitoso, sin complicaciones.
Posablación se mantuvo la anticoagulación y propofenona 300 miligramos día y bisoprolol 10 miligramos día. Y el control a 3 meses posablación se suspende la propofenona. Y el control al año el paciente se encontraba asintomático y se mantuvo la anticoagulación. Bien, yo me gustaría ver la esencia de la ablación de la FA es la desconexión de las venas pulmonares, ¿no? Es decir, el aislamiento eléctrico. Yo mandé el primer, en WhatsApp, si vos lo podés compartir ahí, la primera foto que mandé es de un trazado que contempla dos trazados. Son dos trazados en una misma foto. ¿Vos lo podés compartir? Si no, lo miran en WhatsApp. 11.600. Son 11.600. No tengo ninguno, 1.100 a Carla y 1.300 a la dentista y no tengo puto. Es que hay micrófonos abiertos, ¿no? ¿Podés compartir ahí la foto o no? Voy a intentar pasarlo por el mail. Y si no, vayan directo a WhatsApp y la miramos ahí. El primer trazado que mandé muestra en la parte de abajo algo que dice vena pulmonar superior derecha preablación en ritmo sinusal. ¿Está? Y ustedes ven las deflexiones, ¿no? Primero está la aurícula y después está el ventrículo. Y ven en la parte, digamos, ven en los primeros 3 o 4 canales el electro de superficie y después ven la vena pulmonar, que son esos potenciales enormes que hay ahí. Y más abajo el seno coronario. Entonces, esos potenciales enormes es el músculo que está dentro de la vena pulmonar, que genera actividad eléctrica que entra desde la aurícula hacia la vena. Cuando ustedes van para arriba, en la figura, ven el otro trazado que dice vena pulmonar superior derecha posablación. Ven los electrodos de superficie y luego, donde estaban todos esos potenciales enormes, y van a la segunda figura, la próxima foto, y está marcado con un círculo celeste y un signo de interrogación. Abajo están presentes todos esos potenciales y arriba no hay nada. Eso hay silencio eléctrico dentro de la vena. Eso quiere decir que el impulso eléctrico de la aurícula no puede entrar a la vena y donde está el catéter adentro de la vena no hay actividad eléctrica. Esto es una desconexión de una vena pulmonar. Aislamiento eléctrico completo de la vena pulmonar. ¿Se entiende esto? Esta es la esencia de un procedimiento. Esto se hace vena por vena, y una vez que se completaron las 4 venas, el procedimiento se termina. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Daniel, ¿se entendió? A mí me cuesta un poco, perdón, Bárbara. ¿Estás con el trazado? Sí, sí, el trazado. Bueno, el trazado tiene dos, o sea, son 2 trazados en la misma foto. En la segunda foto, viste que está dibujado está editada la foto, tiene un círculo celeste alrededor de unos potenciales que están adentro de la vena. Es la activación de la vena pulmonar superior derecha en ritmo sinusal. Y arriba, en el trazado de arriba, esos potenciales ya no están. ¿Eso lo logras ver? Daniel. Sí, sí, sí. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve? ¿Ves el signo de interrogación? Sí. Ahí no hay potenciales. Y en el trazado de abajo hay un círculo que muestra los potenciales.
Esa es actividad eléctrica de la vena. Abajo hay actividad eléctrica, arriba no hay actividad eléctrica. Porque se quemó todo alrededor y el impulso de la aurícula no puede entrar a la vena. Y eso es el aislamiento eléctrico. ¿Ahora sí se comprende? Álvaro, los potenciales, esos son espontáneos. Sí, son espontáneos. No es que son espontáneos, es que están en ritmo sinusal. Entonces se activa la aurícula y el músculo de la aurícula penetra dentro de la vena. Eso es, digamos, eso es lo que genera la fibrilación auricular. Dentro de la vena descarga el músculo y pasa para la aurícula y genera FA. Pero la conducción es bidireccional, el ritmo sinusal de la aurícula entra a la vena. Entonces vos pones un catéter en la vena y ves cómo en la vena se activa el músculo, se activa y genera eso. Una vez que vos quemaste la entrada de la vena, no puede pasar el impulso de la aurícula hacia la vena. Y por lo tanto el catéter que está dentro de la vena no puede registrar actividad eléctrica porque no se activa el músculo de la vena, porque está desconectado de la aurícula. ¿Se entendió, Luciana? O sea, no es que no se active, es que no pasa para la aurícula. No pasa Si para vos la te vena. pones adentro de la Escúchame. vena, no están tampoco, o sea, desaparecen esos potenciales. No, escúchame. El registro es de la vena pulmonar superior derecha. Bien. Está en ritmo sinusal, lo cual quiere decir que la aurícula izquierda se activa y después se activa la vena. Porque, ¿me entendés? Sí. Se activa la aurícula primero y después se va para la vena. ¿Se entiende o no? Luciana. Sí, mami, lo estoy razonando. A ver. No, pero escuchá, es muy fácil. Nódulo Pero, por ejemplo, sinusal. en una persona que no tiene FA, por ejemplo, esos potenciales no los tiene. O sea, se activa la aurícula y vos estás No, los parado tiene adentro de la igual, vena. los tiene Ah, igual. Todos tenemos músculo en las venas pulmonares. Todos tenemos ismo cabo tricuspidio. Todos tenemos crista terminalis. Todos tenemos ligamento de Marshall. Todos tenemos orejuela. Todos tenemos eso. ¿Por qué algunos hacen FA? Nadie sabe. El ahí estrecha era. auricular, la hipertensión, la insuficiencia mitral, yo qué sé, la falla cardíaca, todo lo que vos quieras que favorece la FA, provoca que los gatillos disparen y se establezca la FA. Esto es como si fuera una vía accesoria. Desde la aurícula conduce hacia dentro de la vena y si vos estimulás el músculo de la vena, conduce hacia la aurícula. ¿Me entendés? Sí. Si vos te pones en el ostium de una vena pulmonar y quemás todo alrededor, y tenés un catéter adentro de la vena, y observás que la actividad eléctrica de la vena desaparece, quiere decir que el impulso de la aurícula no puede entrar a la vena. Por lo tanto, hay aislamiento eléctrico de la vena pulmonar. O sea, hay aislamiento eléctrico, no puede entrar de la aurícula a la vena. Se bloqueó el pasaje de un lado para el otro, después estimulás de adentro de la vena y ves que tampoco pasa para la aurícula. Y entonces haces diagnóstico de aislamiento eléctrico de la vena pulmonar. ¿Se entiende? Se puede completar, eso se puede completar estimulando No, pero adentro de la digo, vena y viendo que no se logra, ¿no? Pará, porque Bueno. es capital que entiendan esto, porque esto es la quinta esencia de la ablación de la FA. ¿Se entiende, Luciana? Sí, sí. O sea, el que vimos ahí es del impulso de la aurícula, ya no pasa para la vena. Pero después también se puede estimular en la vena y ver que no pase para la aurícula. Sí, que también si quieren se los mando, pero en realidad lo que ves es un estímulo Sí. que no captura nada y está el ritmo sinusal, me sirven. Pero lo importante es saber que una vez que vos quemaste, lo que estás viendo abajo, que son unos potenciales enormes de músculo que se activa y genera potenciales, ¿no?
genera una Sí. señal, después de la ablación, desaparecen. ¿Me entendés? Es como si desapareciera la preexcitación cuando vos quemás una vía accesoria. Lo mismo. ¿Me entendés? Sí, entiendo. Bueno, esto es ¿Y exactamente por qué igual. entonces fallan por qué entonces, por ejemplo, en el caso que Porque se presentaron, reconectan. Porque la reconexión de las venas pulmonares, como a veces la quemazón no es totalmente transmural, la fibra muscular queda atontada, no conduce durante una semana y retoma la conducción igual que un pedazo de músculo de una vía accesoria. ¿Qué recurre? ¿Por qué recurre? Y bueno, porque quedó bloqueado un tiempo, pero después retomó, se le fue el edema, acoso, y bueno, retoma, y tenés que hacer una segunda. Entonces la reconexión de las venas pulmonares es la causa más frecuente de reaparición de la FA. Y la nueva ablación de las venas pulmonares es la solución en un enorme porcentaje de casos. Y después hay un porcentaje chico que tenés focos que no son de las venas pulmonares, que son en otros lugares. Que ahora no viene al caso, uno es la cava superior, tenés el marcha, la orejuela, la pared posterior, el septum, yo qué sé, lo que se te ocurra. Hay como 7 u 8. Pero las venas pulmonares son la vedette de esto. Y es la descripción original de Isaguerra en el año 98 en el New England Journal, donde dice inicio espontáneo de fibrilación auricular a partir de una vena pulmonar, que es el estudio, la publicación seminal de la ablación de la FA. ¿Está? En el cual el tipo descubre que hay una extrasístole de la vena pulmonar y que se invierte en la secuencia, en vez de ser aurícula-vena, es vena-aurícula, y empieza la FA. ¿Se comprende? Álvaro, inicialmente cuando se empezó la ablación se empezó a quemar el foco ese, se buscaba dentro de la vena y se quemaban esos focos. Sí, Lo que pero el pasó problema después es que se vio una alta tasa estenosis. de estenosis de las venas pulmonares. Por eso se fue a la ablación, al aislamiento circunferencial más proximal, cuestión de que no se produzca estenosis de la vena pulmonar, porque si uno quema adentro, el riesgo de estenosis es mucho mayor. Pero inicialmente se iba a ablacionar los focos. Había focos, se demostraban focos y se quemaba el foco. Lo que pasa es que eso genera estenosis pulmonar, de la vena pulmonar. Las estenosis de vena pulmonar, por otra parte, son muy difíciles de resolver. Bueno, ¿alguna pregunta de este caso? Yo tengo una Porque pregunta en relación básicamente... Álvaro. Sí, Tengo una pregunta en relación al registro que mandaste por WhatsApp. dale, decime. El registro que mandaste sería un bloqueo de salida, digamos, o sea que va de la aurícula a la vena, porque vos ves en el... Bloqueo de entrada a la vena. Ah, bloqueo de entrada es. ¿Y cómo te De das entrada cuenta? hacia la vena. Mira, el ritmo sinusal se activa el nódulo sinusal, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y por último la vena pulmonar, porque primero se activa, ¿no? Así. Las venas pulmonares, el impulso va de la aurícula hacia la vena y entra. El tracto, o sea, la calle sin salida es el pedazo de músculo que entra a la vena. Entra un trecho y se agota. A veces entra abundante. Uno puede seguirlos hasta allá arriba, pero si el catéter está dentro de la vena pulmonar, registrando cuando vos quemás el ostium de la vena pulmonar, el bloqueo que provocas es de entrada del impulso sinusal hacia la vena. El impulso que sale del nódulo sinusal y entra a la aurícula izquierda y luego a la vena, se pierde. Y por lo tanto no tenés, en la vena no perdés el registro. ¿Por qué? Y porque cortaste la entrada eléctrica desde la aurícula izquierda hacia la vena pulmonar. Eso es la mitad de la ablación, la mitad de lo que necesitas hacer. Y entonces vos comprobaste que hay bloqueo de entrada hacia la vena. Ahora tenés que provocar bloqueo de salida, comprobarlo. Estimulás desde adentro de la vena ahora. Querés invertir la secuencia. Querés ir de la vena hacia la aurícula. Y no la lográs capturar. Capturás la vena, pero la aurícula no pasa a la aurícula. La vena está aislada. Ahí tenés bloqueo de entrada y bloqueo de salida. Sí, y se refiere a la vena. Bloqueo de entrada hacia la vena y bloqueo de salida desde la vena. Perfecto, gracias.
¿Está? Sí, sí, sí. Perfecto. Es un trazado muy sencillo que a veces confunde, pero en un lugar hay potenciales y en el otro no, porque lo que hubo fue ablación de algo que provocó que desaparecieran los potenciales. Entonces vos bloqueaste alguna cosa. ¿Qué cosa bloqueaste? Y bloqueaste la interfase entre la aurícula izquierda y la vena pulmonar. Punto. Si alguien no entendió, que pregunte de nuevo, pero me parece que esto es básicamente, digamos, lo que hay que entender en cuanto a... Y le vamos a poner algún trazado para el martes. Alvarito, es lo que hay que entender. explicale cuando se aísla la vena y quedan los focos descargando, o la vena FA y el paciente en sinusal. Sí, la vena pulmonar tiene actividad propia, por eso genera FA, ¿no? Entonces, cuando uno la aísla, a veces la vena sigue teniendo actividad propia. Y se registra la actividad de la vena, igual que lo que se ve ahí, y está disociada de la actividad auricular. Es como si hubiera bloqueo. Imagínate que ¿viste el bloqueo AB? ¿Tenés P5RS? Bueno, acá tenés actividad vena pulmonar que no va seguida de actividad auricular. Por lo tanto, hay disociación entre la actividad venosa y la actividad auricular. Eso quiere decir que la vena está bloqueada. Hay aislamiento eléctrico también, porque hay disociación eléctrica. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Después, para el próximo seminario, antes de empezar, les mostramos unos trazados. Yo no traje ahora, no tengo ahora, pero les mostramos algunos trazados, se ve perfecto la disociación, ¿no? Focos que están gatillando de la vena, pero que no llegan a la aurícula a izquierda, y por lo tanto la aurícula izquierda se polariza por el ritmo sinusal. Es como si hubiera una tercera aurícula que estuviera disparando en otro lado y no se conectara con nada. ¿Está? Y es la vena pulmonar. Lo otro que puede pasar es que la vena esté en fibrilación auricular, la vena fibrilada adentro, y la aurícula en ritmo sinusal. Eso es otra prueba de que estando la vena fibrilada, no hay actividad que pase para la aurícula. Por lo tanto, la vena también está aislada. ¿Se entiende, no? Cuando la vena tiene actividad propia, que no se traduce o no va seguida de una actividad auricular, quiere decir que lo que se genera dentro de la vena no puede pasar para la aurícula. Eso quiere decir, posablación, que la vena y la aurícula tienen una barrera en el medio provocada por el aislamiento eléctrico provocado por la ablación. ¿Esto se entendió? Que alguien me conteste, por favor, porque si no, no sé. Sí, Álvaro. Ah, pero ¿quedó clarísimo? ¿O más o menos? No, a mí me quedó Sí, claro. quedó bien. Está. Porque en realidad de la ablación, de lo que es trazado, lo único que hay que entender es eso. Es decir, la vena está aislada o no está aislada. Básicamente, es decir, lo más importante. ¿Ah? Porque es la única forma, la forma de vos saber es identificar la actividad eléctrica y relacionar una con otra. Es decir, ¿la actividad auricular va seguida de la actividad de la vena? ¿La actividad de la vena va seguida de la actividad auricular? Si la respuesta es sí, están conectadas. Si la respuesta es no, están desconectadas. Se terminó el problema. Mira qué fácil. De un lado para el otro pasa, de un lado para el otro pasa. No pasa, y no pasa, y ya está.